Gerardo. Pues estoy muy contento. Hay circunstancias para mí muy afortunadas que me predisponen a pasar un rato agradable, positivo, espero edificante. La primera es que las organizaciones de la sociedad civil tan activas desde hace muchos años, que jugaron un papel central en el planteamiento original para hacer un cambio constitucional del sistema de justicia penal, se mantienen activas, se mantienen atentas y en actitud colaboradora. Subrayadamente felicidades a Renace por ser la instancia impulsora de este panel. Me da mucho gusto compartirlo con Jorge y con Germán, quienes han hecho de esta una causa no solo personal, una causa profesional, una causa de vida. Y a Gerardo, que es el responsable de una especie de think tank institucional en este Senado, que es la segunda consideración con la que me vinculan afectos y compromisos. Es una cámara fundamental donde se han incubado cambios sustantivos para la sociedad mexicana. México está viviendo una etapa de consolidación democrática. La democracia entendida no solo como una expresión electoral, una democracia que no se agota con la manera de acceder al poder público, sino con el ejercicio, que se alarga al ejercicio del poder. No hay país democrático, no hay autoridad democrática si ésta no se somete cabalmente a la ley con mayúscula, ley en sentido amplio, esto es, a la Constitución y a las convenciones. Lo traigo a cuento porque este es el telón de fondo del sistema penal acusatorio. Es decir, un sistema arraigado ya en el sentido más etimológico, enraizado en la Constitución y cotidianamente enraizándose, en gerundio, en el ánimo ciudadano. En consecuencia, ejercer la autoridad o aplicar la ley en un sistema democrático es, entre otros factores, no solo apegarse a su letra, a su espíritu, sino tener siempre una posición garantista. Y esto fue justamente lo que impulsó a quienes abrazamos la propuesta, que fue al final una mezcla de planteamientos ciudadanos, planteamientos legislativos, que después de un par de años de intenso trabajo alcanzó la luz y consiguió una reforma constitucional que estoy seguro marca un hito en el mundo legislativo, en el mundo diríamos de la justicia, tanto de la procuración como de la administración de justicia, y que vale la pena, porque se trata de una decisión trascendente, dar algunas notas que acreditan el compromiso de las autoridades, más allá de filiaciones partidarias y más allá de trienios o sexenios, que esto es muy importante destacarlo. A 8 años de la creación del modelo acusatorio, se ha agotado el plazo de la transición, ojo, pero el modelo no acaba de consolidarse. Es decir, terminó el tiempo que el Poder Revisor de la Constitución, que no constituyente permanente, expresión que no comparto, que el Poder Revisor de la Constitución cedió para su cabal consolidación y formal entrada en vigor. Sin embargo, a este tiempo, a poco más de 8 años, es un momento importante, oportuno para revisar temas pendientes, para dar pasos en la dirección de una consolidación plena del sistema de justicia penal y algo muy importante, robustecer a las instituciones. Yo, que soy alguien afecto a las instituciones, formado en las instituciones, soy un convencido de que como las personas en un sistema republicano vamos y venimos, lo que me parece saludable desde cualquier punto de vista, lo que hay que consolidar son las instituciones que ya estaban cuando llegamos y que se van a quedar cuando nos vayamos. Entonces, el tránsito por las instituciones tiene que ser la oportunidad para abonar a su robustecimiento. Algunos datos para acreditar la importancia que ha tenido para el Estado mexicano este delicado tema. Entre 2010 y 2016, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados para ser más exacto, ha asignado más de 5,000 millones de pesos a la CETEC.
de los cuales el 81% se han destinado a implementar el nuevo modelo de justicia. O sea, 4/5 partes directamente aplicadas al modelo de justicia. Y a través de Banobras se han asignado más de 5,000 millones de pesos, otro tanto, para que las entidades federativas implementen el nuevo modelo de justicia. Ha habido tareas en el ámbito de la capacitación a los operadores, y estoy hablando de la policía, con diferentes niveles, grados de avance y profundidad. Querido Miguel. Gracias. Estar contigo. Gracias, querido Miguel. Aunque falta terminar la capacitación o falta consolidarla en términos cualitativos de los diferentes operadores del sistema de justicia, en 2015 los ministerios públicos y los jueces, tanto los jueces de control, los orales, los de ejecución, reportaron una capacitación al 100%, en principio esperanzadora. En 2015 se desarrollaron 27 protocolos dirigidos a jueces, ministerios públicos, peritos, defensoría y policía. Es decir, los protocolos no son una camisa de fuerza, no son una armadura, pero son una guía más que práctica que facilita la interpretación y la aplicación de la ley. Las policías se fortalecen con recursos, con herramientas para realizar su trabajo de investigación, como el primero de al menos 4 eslabones indispensables en este proceso, a saber, después de la policía, el Ministerio Público propiamente dicho, los jueces y los integrantes del sistema penitenciario. El Poder Judicial Federal está impulsando el funcionamiento de los centros de justicia penal federal, al menos uno por una entidad federativa, y ahora esto es historia contemporánea. En la Cámara de Diputados, a la que le toca en forma exclusiva aprobar el presupuesto, el único de los 3 poderes que no solo no tuvo reducción, sino un incremento menor al esperado, pero superior a la media de aquellos que tuvieron un incremento, fue el Poder Judicial Federal, y 2 fueron las razones por las cuales se autorizó este incremento. El hecho de que, de acuerdo a la reforma constitucional recientemente aprobada, la justicia laboral será ahora justicia, déjenme decirlo, jurisdiccional, es decir, justicia judicialista, pues. Y el segundo de los argumentos recurrente por la Suprema Corte de Justicia es seguir con la implementación del sistema de justicia penal. ¿De qué fuerza será el argumento que la Cámara de Diputados mostró sensibilidad para hacer una ampliación presupuestal por excepción? Adicionalmente, las procuradurías están replanteando su diseño institucional, su operatividad. Hay algunas que cuentan con áreas de atención temprano e inmediata, áreas de investigación, áreas de litigación, aunque hay que hacerse cargo que el avance, la profundidad, la hondura no son idénticas entre las procuradurías de justicia de los estados, es decir, del fuero común. La academia ha mostrado sensibilidad. En los programas de Derecho Procesal Penal, en las licenciaturas en Derecho, se ha dado paso a la enseñanza del nuevo sistema de justicia penal, porque es evidente que ahí se está sembrando a los jurisperitos del día de mañana o de manera inmediata. Se celebró un convenio esperanzador, espero que sea eficaz también, entre la Secretaría de Gobernación y la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, para adoptar, guardadas las proporciones y con las consideraciones de cultura política y tradición jurídica locales, la implementación cabal. En el ámbito legislativo no ha sido menor la contribución después de la reforma de 2008. Hay una reforma envolvente, una reforma abarcadora que no se puede dejar de mencionar, la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, que, lo digo en sentido amplio, nos cambió hasta la manera de andar. Claro, la reforma como tal, no obstante su vigencia formal, apenas inicia el camino de un cambio cultural, que es el más difícil de los cambios. En consecuencia, ahí tenemos una reforma que sigue en vías de cabal ejecución, de cabal comprensión, de alcance suficiente. El Congreso en estos años ha hecho algunas modificaciones
que algunas, a decir verdad, incluso podrían ser tildadas de antifederalistas, porque darle paso a leyes generales, incluso a normas nacionales, es, a decir verdad, atentar contra la soberanía de los estados, que si no se ve anulada, sí se ve menoscabada. Y lo dice un convencido federalista, tan convencido de ello como convencido de la necesidad, porque la práctica nos obliga a ello, de que haya, diríamos, homogeneidad en lo fundamental, habida cuenta que las deficiencias normativas en el fuero común se convierten en deficiencias operativas. Es decir, los operadores del sistema de justicia penal en el más amplio espectro tienen salidas, algunas, digamos, para no perder la buena fe, producto de deficiencia en la actuación, y algunas con dosis de realismo, si no es que de mala fe, son salidas para la gente que lo que quiere es simular, aplicando el derecho, pero haciendo cosas injustas, indebidas. El Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, la Ley contra la Delincuencia Organizada y un par de leyes que tenemos, por cierto, nos hemos intercambiado entre el Senado y la Cámara de Diputados, la Ley General de Víctimas que tenemos, y la Ley General contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, que está ahora mismo en discusión en la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y que pronto llevaremos al Pleno. Pero lo he traído a cuento para poner en contexto la figura jurídica que hoy nos ha convocado. Diríamos en forma sintética, a manera de gozne, vamos bien pero podríamos ir mejor. Y yo les voy a decir, porque yo soy parece pedante, pero un protagonista de la reforma del 2008, que el arraigo se introdujo por una necesidad coyuntural. Parecía que estaban dos valores en franca contradicción. Por un lado, la evidente necesidad, no solo planteada en el mundo académico, sino en la sociedad, de contar con un sistema garantista, independientemente de cómo lo fraseáramos, de un sistema justo, de un sistema sencillo, de un sistema que no sancionara la pobreza, que no abriera más espacios para las chicanas, etc. Pero había, y digo, hay la necesidad de resguardar ciertos valores de aprecio general en tiempos en que la delincuencia organizada parece amenazar no solo al Estado mexicano, o diría yo, no solo a la autoridad, sino al Estado mexicano en el sentido más lato, es decir, a la sociedad al final. El arraigo reinicio, en el antiguo sistema, al que yo siempre califiqué como preponderantemente inquisitivo, había figuras garantistas. Las menos, por eso el adverbio, preponderantemente inquisitivo, una que otra. Pues hay que hacerse cargo de que el sistema vigente del que aprobamos en 2008 es preponderantemente garantista, porque no es cabalmente garantista. El lastre, la gota de veneno en un caudal mucho más grande, es justamente el arraigo. Entonces, no es un sistema absolutamente garantista porque el arraigo no deja despegar cabalmente al sistema. Pero es un poco contradictorio que mientras la sociedad hoy mismo, como hace 10 años, sigue exigiendo procesos penales sencillos, llanos, breves, que eviten que el exceso de formalismo ahogue a los litigantes en el sentido más correcto de la palabra, también le exige al Estado mexicano eficacia en el cumplimiento de su obligación de garantizar la seguridad y la paz. Y qué cosas tan paradójicas, la delincuencia organizada, me parece, con llaneza lo digo, está peor que hace 10 años. En consecuencia, estamos frente a un reto de grandes proporciones, porque esa especie de concesión en sentido lato que se dio en la revisión constitucional, en la reforma constitucional, esa concesión que se dio para los que demandaban figuras, instrumentos jurídicos duros, esas condiciones no han cambiado.
En consecuencia, es un reto de grandes proporciones, porque yo no abundaré. Por supuesto que el arraigo le da poco al prestigio garantista y humanista de México y le quita mucho. Es decir, el prestigio ganado con dificultad parece venir a menos o estar lastrado por una institución típicamente inquisitiva, en donde, para jugar con las palabras, no se investiga para detener, sino se detiene y luego se investiga, se detiene para investigar. Es una medida cautelar excepcional, ustedes lo saben, para obtener información de una persona durante la etapa de investigación, mientras se le mantiene privada de libertad por un periodo, 40 días, 80 días, si se logra que se duplique, y con visos absolutamente violatorios de los derechos elementales. Diríamos que no hay que ir muy lejos y no hay que ser no es muy complicado describir las desventajas en términos de confrontación con las posiciones de más avanzada, más democráticas, más garantistas. No hay necesidad de hacer mucho. La historia del arraigo, que es relativamente reciente, siempre está asociada con la necesidad de contar con instrumentos, así estén en la rayita de la constitucionalidad o pasados del otro lado de la frontera, pero en busca de eficacia. En 83 se introdujo en el Código Federal procedimientos penales, posteriormente para su utilización contra la delincuencia organizada en la Ley de la Materia en 96, en el Código Federal procedimientos penales en 99, y todo lo que aquí, grosso modo, se ha dicho. Diría yo, quitar el arraigo es audaz, es delicado. Yo soy de quienes piensan que más temprano que tarde debe ocurrir, pero necesitamos que el Estado mexicano en su conjunto esté listo para dejar de tener este instrumento. Yo recuerdo perfectamente que en aquel entonces hubo absoluta resistencia de parte de las procuradurías de los estados, quienes no querían perder la posibilidad de contar con la figura, aunque como ustedes saben se reservó a la competencia federal y se limitó su aprovechamiento. En consecuencia, a lo que obliga dejar de contar con el arraigo es a mayor competitividad. Y la competitividad es pericia, pero también es actitud. Es decir, es estar listos en términos de herramientas jurídicas y técnicas, pero también cambiar de estado de ánimo. Es hacer una especie de profesión de fe por el garantismo, pero mucho más que eso. Es saberse listos para que el desempeño de las autoridades que operan el sistema no acabe siendo deficitarios. Porque a la larga a la sociedad le podemos presumir que dimos un paso en la dirección del garantismo pleno y al mismo tiempo nos va a reclamar la ineficacia por los resultados que a veces no gustan. Es decir, para redundar una expresión de hace unos minutos, a la gente le disgustan procesos largos, cansados, caros, contrarios al garantismo, pero le disgusta del mismo tamaño que por algo que pudiera yo describir como preciosismos jurídicos, la gente salga. Y entonces no se explican cómo alguien a quien se le está investigando por un delito que lesiona no solo al agraviado, a la familia del ofendido, sino lesiona y agravia a la sociedad. Y entonces viene esta especie de contradicción en la posición de la sociedad frente al gobierno, porque ahora le exige algo que si un operador jurídico es absolutamente garantista, tendrá que obsequiar la petición de una libertad que jurídicamente está justificada, pero que socialmente es inadmisible. En consecuencia, creo que tenemos que cuidar el momento y cuidar que todos los operadores jurídicos del sistema, no solo
los que tienen la facultad de tomar decisiones desde el Congreso, desde las cámaras, y me corrijo, desde el Poder Legislativo en su más amplio sentido, porque también tendrían que participar las legislaturas locales, ahora incluso la de la Ciudad de México, que sin ser un Estado, es una entidad con facultades ampliadas que para efectos de casi todas las consideraciones tiene tratamiento de Estado, sin serlo. En consecuencia tenemos que ver cuándo y cómo para que esa justificación que se encontró en 2008, déjenme decirlo como va, fue al final una concesión. Y esto no demerita el trabajo legislativo, que por supuesto tratamos de hacer los legisladores con el mayor escrúpulo jurídico, pero hay elementos en una mesa de negociación que no solo son jurídicos. O sea, en ese momento era indispensable mantener la figura del arraigo. La pregunta al aire es, ¿y hoy resulta necesario mantenerlo? Yo creo que pronto hay que quitarlo, pero no inopinadamente, no de la noche a la mañana, no como un exabrupto legislativo que es muy vestidor desde el punto de vista de imagen pública y ante el sector, ante el mundo académico y ante las organizaciones de la sociedad civil, ante la red. Pero este es un reto a la responsabilidad, porque los políticos somos muy afectos a reaccionar para lograr un aplauso relativamente sencillo. El asunto está si a la vuelta de la esquina hicimos las cosas bien. Ustedes tanto como yo saben que la propia Corte definió al arraigo como inconstitucional. Parece un juego de palabras, ¿no? Hasta que lo hicimos constitucional. O sea, ya, digamos, no hubo modo, ¿no? Diríamos, pobre Corte, no hubo modo. Pero bueno, no tiene cabida en un ortodoxo modelo de sistema de justicia acusatorio. Lo que tenemos que hacer, insisto, es, y voy terminando, bueno, perdón, a ver, en síntesis, diríamos, el arraigo es jurídicamente impresentable. O sea, el arraigo no tiene modo, es decir, es una institución claudicante, no tiene manera de mantenerse vigente por muchos años o por mucho tiempo, no sé si años. Para que no haya duda, yo me inscribo en la corriente de quienes no quieren el arraigo en la Constitución, de una vez. Lo que necesitamos, insisto, en un ejercicio responsable es no aventar la responsabilidad de la carencia de la figura y a ver cómo le hacen. Tiene que ser, porque en un Estado de Derecho donde tenemos corresponsabilidad política en el más amplio sentido, más allá de los partidos, más allá de las coyunturas electorales. En esos temas, y Miguel no me dejará mentir, donde convergemos independientemente de filiaciones partidarias, porque de lo que se trata es de ofrecerle un entramado institucional y jurídico ad hoc a una sociedad moderna, garantista, que está buscando que sus autoridades respeten los derechos, pero insisto, pero al mismo tiempo le exige eficacia en la investigación y en su momento en el fincamiento de responsabilidades. Termino. Yo creo que esta práctica que vulnera los derechos humanos, que es contraria a la presunción de inocencia, que menoscaba, lesiona, desprestigia el sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, esta posición tiene bases. No quiero terminar sin dar algunas. Diríamos, quita mucho y da poco. Datos. La efectividad de su aprovechamiento es pobre. Entre 2008 y 2011, el universo de personas arraigadas fue de 6.625, de las cuales se obtuvieron sentencias condenatorias de 212. Es decir, la efectividad fue de 3.2%. Esto acredita la obsolescencia y la ineficacia. Está en desuso, datos,
entre 2015 y 2016, solo 35 de 725 personas detenidas vinculadas con crimen organizado fueron sujetas a esta medida cautelar. Repito, 35 de 725, es decir, el 5%. Hay en el sistema penal una figura que ya viene en el programa, que la van a discutir también, la medida cautelar. Yo también traigo ahí alguna idea, porque yo recuerdo perfectamente por qué anotamos la medida cautelar y, la prisión preventiva, y la lista, entonces pequeña, recortada, de la prisión preventiva oficiosa. Ahora hay la intención de que haya algunos delitos más que se incorporen a esta lista, que desde el origen, insisto, se pensó breve, para dejarle al arbitrio judicial la posibilidad de que en delitos no enlistados allí también pueda tomar esta medida cautelar. Yo soy un convencido de que un arbitrio judicial bien llevado no necesita un incremento de la lista de la prisión preventiva oficiosa. Lo último, la tasa de éxito de la prisión preventiva que reportan las nuevas unidades de medidas cautelares en el Fuero Común es del 90%. Es decir, si la figura jurídica se aprovecha con inteligencia y con buen juicio, da resultados. La vinculación al proceso no cierra la investigación y permite hasta 6 meses para seguir investigando y eventualmente formular acusación. Es decir, no se cancelan las oportunidades para hacer justicia. Y bueno, en este nuevo modelo, las medidas cautelares no son ni inconstitucionales ni inconvencionales, de modo que estamos en el lado correcto, estamos apegados a la Constitución y a las leyes. Termino. Sigue el sistema de justicia penal acusatoria, adversarial y oral en busca de aliados. Es decir, la sociedad civil es una parte de la pinza y quienes estamos transitoriamente en el gobierno en el sentido más amplio, en alguno de los poderes o alguna de las instituciones que no siendo de los 3 poderes convencionales, tenemos que ver con quehaceres públicos, unos y otros decía, tenemos que cerrar la pinza, de modo que nos comprometamos en forma pública, sin visiones cortoplacistas, ni tampoco de carácter partidario. Y yo insto a las organizaciones de la sociedad civil a no bajar la guardia, a mantener permanente comunicación y a ampliar el espectro de los aliados. Y parece broma, pero no lo es, hasta cómplices. Es decir, en una complicidad positiva que a veces tiene que tocar espacios que pueden ser aquí sí inconvencionales, pero que vale la pena si de lo que se trata al final es de conseguir el efecto deseado. Soy, como ustedes, alguien que cree en el país, en México y en los valores centrales que son perennes: la libertad, la justicia y la paz. Gracias.